Sueños rotos, educación y democracia en el Perú es el último libro de Carlos Garatea Grau, ex rector de la Universidad Católica, abogado por esta misma casa de estudios, magíster en lingüística hispánica por el Colegio de México y, por supuesto, doctor en filología romántica por la Universidad de Múnich. En esta oportunidad, él compila numerosos artículos en el diario El Comercio y al mismo tiempo habla en discursos inaugurales por el aniversario de la Católica, por el Festival del Cine de Lima y otros eventos importantes. Esta compilación intenta aproximar la educación superior en el Perú con las instituciones democráticas y al mismo tiempo con la empresa privada, pero sobre todo el rol elemental que tiene el profesor, el catedrático, con los alumnos y en la formación de ciudadanos íntegros y sumamente críticos, inconformes con la actualidad. Hoy es el episodio 25, Bodas de Plata en DTR, y no podría estar más orgulloso de saludar a un ex recoletano, Carlos Garatea. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, David. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me sorprendió tu llamada para venir a conversar sobre el libro y mi sorpresa, digamos, empezó con tu llamada, pero se ha mantenido hasta el día de hoy en el que estamos celebrando el episodio 25, es decir, tus primeras bodas de plata, tus primeros 25 años, que serán muchos años más, por supuesto. Así es, luego de oro, de diamante, los que vengan. Así es, así es. Muy bien. ¿Cómo así en el año 2025 usted dijo, caramba, tengo una recopilación importante, es hora de traducirlo a un libro? ¿Cómo fue el origen de esta publicación? Mira, en realidad la primera persona que me comentó sobre que había que cuidar el material que había trabajado durante los 5 años de rector fue una amiga, una persona muy cercana a mí, que se llama Silvana Vargas, que había trabajado conmigo durante la gestión de la universidad, y luego también mi esposa, y eso sin conocerse. Ambos coincidieron en un momento diciéndome que todos los textos que están ahora recogidos en este libro, en realidad los escribí yo. O sea, yo he tenido 5 años de rector en donde no dejé que nadie me haga los discursos, sino los discursos los escribí yo. Entonces los volví a leer, los presenté al fondo editorial y me pareció que era una buena manera de continuar con un propósito de conversar, discutir y sobre todo de poner en la mesa, ahora que estamos en campañas preelectorales, el lugar que le corresponde a la educación en su vínculo con la formación democrática de nuestros jóvenes. En efecto, la educación puede tomar varias formas: humanidades, ciencias naturales, física, matemática, pero usted habla específicamente de la educación y la democracia. ¿Por qué darle este enfoque particular? Porque, mira, yo creo que uno de los grandes problemas que hay en el Perú en relación con la educación no solo tiene que ver con la calidad, con los bajos sueldos de los profesores, sino también tiene que ver con la importancia que tiene la educación para formar democráticamente a nuestros jóvenes. Creo que la democracia es un sistema político, es un sistema de convivencia, imperfecto como todos los sistemas, pero sigue siendo el mejor. Pero hay que aprender a vivir en democracia. Eso no es simplemente una frase cliché, sino hay que aprender. La tolerancia se aprende, el espíritu crítico se aprende, el razonamiento se aprende, la solidaridad se descubre, y sobre todo algo que nos está faltando tanto en el Perú es que no hay democracia si es que no hay diálogo. Y el diálogo es una disposición que implica voluntad. Y implica además el descubrimiento del otro, el encuentro, el generar un espacio de intercambio. Y esas son cosas que en realidad todos los profesores deberíamos preocuparnos seriamente por implementar y de desarrollar en nuestros dictados de clase. La frase sueños rotos viene de algún poeta, de un viejo adagio, de un pasaje de su vida. ¿Por qué ese título, sueños rotos? El título es porque cuando terminé de recopilar los textos y durante los últimos años hemos visto en el Perú que ha habido como un retroceso en la vida democrática. ¿De acuerdo? Ha habido un retroceso en la vida democrática, ha habido un retroceso en la supervisión de los sistemas de calidad educativos. Hemos visto cómo el poder se ha vuelto simplemente como un ejercicio en términos personales, cómo se quebranta la Constitución. Entonces, y habíamos avanzado mucho en esa ruta. Y de pronto vemos que todo se cae.
de pronto vemos que todo eso que nosotros pensábamos, que soñábamos, que ya finalmente lo habíamos conseguido, de pronto lo vemos cada vez en un retroceso a mayor velocidad. Y ese fue el sentido de Sueños Rotos. Ha habido amigos míos, amigos que me han dicho, oye, pero es una pérdida de esperanza. Más bien es todo lo contrario. Es reconocer el lugar en el que estamos, todo el trabajo que hubo, cómo ha habido siempre voces que no han dudado y han tenido la valentía de ponerse al frente, a salir a defender principios democráticos, la formación de calidad, etcétera, la defensa de la ley, etcétera, y cómo tenemos que seguir haciéndolo, y haciéndolo reconociendo que no estamos bien. Claro. Ahora, la pregunta que le hago a todo investigador cuando publica una obra suya: ¿a qué se debe la elección deliberada de una playa, unos paraguas, sombrillas junto a...? A ver, mira, la carátula es una fotografía que tomó mi hija en un curso universitario. Mi hija estudia Ciencia de la Comunicación en la Universidad Católica. Igual que mi hermano. Igual que tu hermano. Y un día conversando con ella le dije que no sabía bien qué poner en la portada. Y viendo las cosas que ella tenía, yo había buscado otras que por supuesto eran muy malas, así que me descartaron inmediatamente. Apareció esta fotografía, que es una foto tomada en Agua Dulce a fines del verano último, en el que lo que me gustó es que, si ves, son personas tomadas de espaldas mirando el horizonte, ¿de acuerdo? En un espacio que está vacío y que es una espera. Lo que hay es, frente a los Sueños Rotos, tenemos un inmenso número de compatriotas que siguen esperando, que no han perdido la esperanza y que siguen necesitados de construir y elaborar nuevos sueños. Profundo e impactante. Me gusta. Pasemos al primer capítulo. Dime. El lenguaje de la democracia. Aquí compilas 17 artículos que por motivos de tiempo vamos a ver la mitad de ellos. Lo que tú quieras. El primero se llama El coronavirus en tiempos del selfie. Uh-huh. El impacto que tuvo el confinamiento, la distancia y las aulas vacías todavía perdura el día de hoy. Mira, yo creo que el confinamiento y lo que ocurrió con el COVID es algo que nos sorprendió a todos, que pensábamos todos como algo, veíamos todos como algo imposible que volviera a ocurrir, que sonaba más bien a libros de historia, ¿no? Que te dijeran que había regresado la cuarentena. Y creo que lo que ha marcado el COVID en términos emocionales, en términos de gestión, en términos de vida, es algo que no hemos terminado de asumir. Creo que todavía hay una tarea pendiente. Mira, te puedo poner un ejemplo. Creo que todos, cuando vimos en las redes las fotografías de las playas limpias, las aves que comenzaron a volar otra vez sobre el cielo limeño. Y los delfines que aparecieron los también delfines, en la costa. el cielo con las estrellas que siempre habían estado ahí, ¿no es cierto? Las estrellas estaban ahí, nos olvidamos de que existían. Todos pensamos que ojalá que avanzáramos. Ojalá que cuando terminara la cuarentena hayamos descubierto la importancia de cuidar lo que tenemos. Y lo ha ocurrido todo lo contrario. El mejor ejemplo es lo que ocurre con el tránsito, lo que ocurre con las instituciones democráticas, lo que ocurre con el cuidado del medio ambiente y con los derechos humanos, y la manera como se ningunea y a veces incluso se promueven políticas negacionistas del cambio climático. Entonces, digamos, creo que la lección no la hemos aprendido totalmente, y es nuestro deber recordar las cosas que el COVID nos dejó y las cosas que del COVID, no solamente las muertes y la tragedia, sino todo lo que también debimos aprender. Con respecto a la educación y a la forma como hacemos democracia, usted señala en este apartado que las redes sociales, particularmente los usuarios jóvenes, premian el anonimato, el insulto, la rapidez, en lugar del diálogo, el consenso, que lo perciben como lento e ineficiente. Hasta el día de hoy todavía queda, ¿verdad? Esa parte. Por supuesto. Mira, yo me he convencido de que las redes sociales, que además es un concepto muy amplio, ¿no? Habría que pensar bien de qué estamos hablando, ha cambiado la manera en que interactuamos. Y ha cambiado más la manera de interactuar de quienes son nativos digitales.
A nosotros como profesores lo que nos toca es saber responder a esa nueva realidad. Yo en el último semestre, gracias a mis estudiantes, he aprendido mucho desde cómo, qué esperar, ¿no? Cómo un WhatsApp que es en realidad genera una conversación, pero tiene condiciones y genera expectativas distintas a las que se genera en una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora. Fíjate que incluso la comunicación visual es muy importante para la comunicación cara a cara. El lenguaje corporal dice mucho. El que tú te pares delante de un grupo de 50, 60 muchachos a dictar una clase, la comunicación cara a cara, lo que ocurre, lo que miran, es parte del dictado de una clase. Pero cuando tú envías un WhatsApp a un grupo, puede pasar meses y yo puedo decidir no contestarte. Y es parte de las reglas del juego. Tú puedes entrar, yo puedo capturar hacer una foto de un comentario tuyo y reproducirlo en otra conversación un año después y generarte a ti un problema o no. Entonces, ese tipo de posibilidades está cambiando lo que es la interacción y lo que es el sentido de un diálogo como lo hemos entendido siempre. Y nuestra responsabilidad como profesores es reconocer que eso está ocurriendo y tener la honestidad y la humildad y la sencillez de que tenemos que saber responder y mantener nuestros objetivos pedagógicos vigentes. Las redes sociales permitieron entrever los problemas que veníamos cargando. Por el contrario, socavaron las instituciones democráticas. ¿Cuál es el balance que usted da al selfie? O mejor dicho, mira, a las redes sociales. La idea del selfie en realidad fue el título de ese primer trabajo. Lo he tomado de alguna discusión en algún momento como una muestra de lo que puede ser el egoísmo y el individualismo. ¿De acuerdo? Porque digamos que lo que se está incrementando en el mundo, y no solamente en el Perú, es esta mirada demasiado egoísta, autocomplaciente, mediocre, que no va más allá de lo que es el beneficio personal y que se pierde el sentido de comunidad. Y creo que lo que ocurrió con el COVID, a la hora en que nos confinamos, es que descubrimos que éramos vulnerables y que necesitábamos de los demás, que necesitábamos de convivir, que necesitábamos justamente de todo lo contrario en que impone y que promueve estos sistemas, digamos, asentados en la vida, en el individualismo exacerbado y en el ocio y en cultura del espectáculo, ¿no? Claro, y cierras este primer apartado diciendo que nosotros, como estudiantes y en general como ciudadanos, tenemos que trascender del individualismo y pasar a algo más colectivo, comunitario, sobre todo en tiempos de COVID o de crisis nacional, ¿no es así? Sí. Mira, en realidad no hay democracia si no hay un reconocimiento de los demás. ¿De acuerdo? Y si queremos construir democracia, tenemos que salir dejar de mirarnos la barriga y dejar de mirarnos la punta de la nariz para descubrir en los demás que podemos construir puentes que nos permitan convivir. Lo que no significa que se imponga una mirada homogeneizadora de la realidad, sino más bien lo que tiene que promoverse es un reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad y sobre todo de la libertad. Claro. Segundo apartado, el Perú sigue ahí. Aquí mencionas que el COVID ha desmantelado la relación casi exigua que existe entre los centros de estudio y el sector público y viceversa. Al mismo tiempo dices que la investigación ha sido casi relegada. ¿Por qué nos tomó una pandemia mundial para recién darnos cuenta o darle específico foco a esta carencia que ya venía arrastrándose? Mira, en realidad es interesante tu pregunta porque creo que cuando llegó el COVID, una de las cosas, cuando llega el COVID y nos confinan, todos nosotros, o por lo menos en Lima, estábamos como arrastrados por una corriente que nos hacía pensar que el desarrollo del Perú estaba en un camino inexorable, ¿no es cierto? Ya íbamos a entrar a organizaciones internacionales, se aplaudía el desarrollo económico del país, que felizmente se ha dado,
Y de pronto llegó el COVID y nos dimos cuenta que nos faltaban muchas cosas. O sea, recuerda tú la tragedia que fue el abastecimiento del oxígeno. Recuerda tú la tragedia que vivieron miles de niños de escuelas públicas rurales porque no tenían capacidad para acceder a los medios digitales de comunicación. Entonces de pronto el COVID nos dijo, oye, frena, mírate que el Perú sigue ahí, está ahí. Es como el cuento de Monterroso, ¿no? Te despiertas y el elefante sigue ahí. Ese es un poco la idea. Este milagro económico que tuvimos por el boom de las materias primas nos hizo ocultar bajo la alfombra problemas crónicos pensando que el crecimiento económico iba a solucionarlas eventualmente. Mira, yo creo que nosotros, una cosa es la manera como se entiende el desarrollo en Lima o en la costa, y algo muy distinto es cómo se entiende el desarrollo en las comunidades andinas, en las ciudades, los grandes centros rurales andinos o en la Amazonía, en la selva. Son concepciones distintas. Y sí creo que mirando desde el lugar en que cada uno de nosotros ocupa y tiene, lo que hay es como el desarrollo económico. O sea, hay que ser loco para negar la importancia del desarrollo económico, pero con la misma seguridad hay que saber explicar cómo vamos a hacer para que ese desarrollo económico tan aplaudido, tan meritorio, tan reconocido a nivel internacional, beneficie el bienestar de la población. Y eso es algo que uno dice, mira, hace poco el actual presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, algo que ha dicho es que, oye, hay que tener un poco de cuidado porque todo el desmadre político que estamos viviendo desde el año 2016 ha comenzado a afectar también el desarrollo económico. Es decir, no es que no se puede pensar en que solo económicamente vamos a poder salir de esta situación de falta de instituciones democráticas, de mala educación, de olvido de los más vulnerables, de los problemas que estamos viendo ahora con la informalidad, de la ilegalidad de los mineros, todo lo que estamos viendo que está ahí y que no hemos sido capaces ni de encarar ni de asumir la magnitud de las dificultades que conllevan. Cierra este apartado con una súplica, lector. Por favor, cuando termine la pandemia, no volvamos a la normalidad. Exactamente. ¿Qué se entiende como normalidad? Es que la normalidad era justamente todo lo que te comentaba en la primera parte, ¿no? Hemos caído en una suerte de... Se ha normalizado la mediocridad, se ha normalizado los actos de corrupción, se ha normalizado el desconocimiento de los derechos, se ha normalizado este espectáculo lamentable que vivimos nosotros en el Congreso hoy día. Mira lo que ha pasado con la doctora Nelly Espinosa el día de ayer, ¿te das cuenta? O lo que vemos, 4 presidentes de la República detenidos. O sea, no podemos, digamos, ¿cómo decirte? Aceptar que eso es la norma. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es la norma, no regresemos a la normalidad, por favor. Creemos una nueva normalidad en donde podamos recuperar la solidez y los sueños que nos están quitando. Correcto. Tercer apartado, juventud y mañana. Has hecho una comparación. La generación del año 80 y del 90 quedaron marcadas por el conflicto armado interno, mientras que la generación del 2020 quedará marcada permanentemente por el confinamiento, las aulas vacías y lo que estábamos hablando. ¿Es a ese nivel de magnitud el impacto que puede tener en el imaginario peruano los jóvenes? Mira, yo creo que en ambos casos, y dicho sea de paso, te agradezco mucho por la lectura que has hecho, en ambos casos lo que no estamos mirando es cuánto de esas tragedias, la tragedia de los movimientos terroristas, los asesinos, todo lo que tú quieras, y el COVID, cuánto de esas dos tragedias, una nacional y la otra mundial, han impactado en la formación y en el desarrollo emocional y cognitivo de nuestros compatriotas. Mira tú el que en el caso del COVID
que es el más reciente, y por eso me voy a concentrar un ratito ahí. Los 2 años hay una población ahora egresada de los colegios, seguramente en las universidades, no sé si todos, pero una buena porción, que terminaron cuarto y quinto y medio a distancia. Y entraron a la vida universitaria a veces sin haber salido de su casa. Y de pronto 1 año y medio después regresaron y se encontraron con un grupo humano que no conocían. Es decir, es como, ¿qué significó eso para ellos en términos de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional? Si lo ves tú en términos hacia atrás, en lo que fue el conflicto y la época terrible de Sendero Luminoso, eso también marcó. Eso también marcó una generación. A mí me tocó cuando empezó Sendero estar terminando el colegio y estaba ingresando recién a la universidad y me marcó. O sea, los apagones, los que hemos crecido en apagones con ausencias de bienes básicos, fue lo que la violencia nos marcó. Pero, digamos, y es un proceso de autocrítica y reflexión que por distintas razones no ha concluido. Y que todavía, fíjate tú que a veces en vez de promover la reflexión y ver qué cosa es lo que hay y cómo hacemos para no volver a repetir las tragedias, nos quedamos en una discusión si lo llamamos A, si lo llamamos B, si lo llamamos C, ¿no? Con el COVID, oye, ¿por qué no reconocemos que el sistema educativo no estaba preparado? Solamente algunos colegios, ¿de acuerdo? Y tampoco somos capaces de reconocer y le debemos un agradecimiento al personal sanitario público, pero también a los profesores. O sea, ¿cuántos profesores se encontraron de la noche a la mañana expuestos a unas condiciones que ellos mismos no sabían cómo enfrentar? Y lo hicieron. Eso me parece importante. Claro, y cierra este apartado mencionando lo que ahora se tiene que hacer para evitar otra catástrofe de esa magnitud. Una de ellas es potenciar la ciencia, la tecnología y las humanidades, pero dice que no basta con poner el billete, no basta con poner el presupuesto. Claro, es que fíjate, las cosas no se solucionan simplemente incluyéndolas en una ley, ¿no es cierto? La ley universitaria puede incluir la necesidad de que las universidades tengan vicerrectorados de investigación. Ya, muy bien. Y pueden ponerles a los rectores en el problema de encontrar fondos para financiar la investigación. Bien, pero los investigadores hay que formarlos. Los investigadores no salen de la noche a la mañana. Para realizar buenos investigadores, para tener buenos investigadores, buenos científicos, hay que formarlos. Y eso te hace ver que muy bien, tengamos la ley, promovamos estas cosas, pero seamos capaces de formar a nuestros estudiantes universitarios en lo que significa el rigor, la disciplina, el hacer preguntas y las dudas para que puedan desarrollarse en términos investigadores. Y además te digo una cosa, hay algo que no se le presta la importancia que debe, pero me parece que debería, ojalá que en la próxima campaña electoral se ponga sobre la mesa. Es que el profesor y el investigador no tienen suficiente reconocimiento social. O sea, pregúntate tú, o sea, ¿qué ha pasado con las vocaciones docentes? Todos creemos que necesitamos la buena formación, pero para tener una buena formación necesitamos tener buenos profesores. ¿De dónde los sacamos? ¿Dónde los formamos? Entonces hay como algo que solo se puede hacer, no solo en términos institucionales, sino también en términos de opinión pública. Hay que devolver a la docencia el valor social que le corresponde, igual que al desarrollo de la ciencia y de la investigación en tecnología, en humanidades como en ciencias sociales. Cuarto apartado, punto ciego o el peso de nuestra historia. Aquí mencionas los 25 colegios de alto rendimiento y que efectivamente permitieron reducir las brechas, pero tenemos que ver más allá. Es decir, no basta con esto. Es que es una buena iniciativa. O sea, yo he tenido la suerte de tener y el honor de tener estudiantes que vienen de estos colegios y los chicos salen muy bien. Pero ese artículo además se publicó en un momento en que no se discutía si se les iba a reducir el presupuesto desde el Estado, ¿no? Pero no toda la generación de jóvenes escolares van a llegar a esos colegios.
¿Qué hacemos con todos los demás? Son millones, estamos hablando de millones. Estamos hablando de, digamos, por eso es que cuando estás hablando del desarrollo de la educación secundaria y de la formación de ciudadanos, lo que le corresponde al Estado es mirar la totalidad y focalizar, hacer determinados matices y tomar algunas decisiones, pero no simplemente decir, esto va a ser lo único que me voy a ocupar y me olvido de los demás. Esa es un poco la llamada de atención. Aquí sueltas una cifra bastante alarmante. 500.000 de jóvenes terminaron quinto de secundaria en el 2020 y otro 500.000 en el 2021. Sí. Ahí está mi hermana Eunice. Entonces, Y mi hija. entonces, claro, dices que los COAR solo llegan a tener hasta 7.000 estudiantes. Entonces, de una población de casi 1 millón en 2 años, hay una brecha. Pero total, y esa brecha no se ha mirado. Fíjate, a eso súmale, para seguir con la parte dramática, la cantidad de jóvenes que se han ido del Perú en los últimos 4 o 5 años. Han terminado el colegio y se han ido al país. Y están haciendo estudios universitarios afuera. No sabemos si van a regresar. Cada vez hay más muchachos o muchachas que en realidad ven que el país no tiene un futuro ni les ofrece una seguridad ni los caminos para su desarrollo profesional. Y son altamente capacitados. O sea, a ese 500.000, ¿cuánto le sumamos? ¿1 millón más de chicos que han salido del país? De jóvenes que en realidad han recibido una buena formación escolar, y de pronto se van. Entonces, creo que ahí, fíjate, la solución a los problemas que tenemos en el país, la consolidación del sistema democrático, está y hoy día va a estar en manos de los jóvenes que están o terminando el colegio o empezando su vida profesional. Y a ellos tenemos que formarlos para que lo hagan, no alentar a que se vayan, ¿no? O sea, los mayores tenemos una responsabilidad enorme. No es simplemente quedarnos en el regaño y en transmitir y decir que los jóvenes no son como nosotros creemos. Esas son tonterías. Lo que hay que hacer es que vean que es posible en el Perú trabajar bien, cumplir con las normas y ser buenos ciudadanos. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo muy complejo. Estoy de acuerdo. Ahora, quinto apartado, en medio de una tormenta perfecta. Lo escribiste en junio del 21, me parece, ya habiéndose producido la segunda vuelta. Y dices que si queremos celebrar el bicentenario, tenemos que priorizar el derecho a la vida. Y te quedaste un poco atónito cuando algunos candidatos querían imponer sobre el derecho a la vida la ideología o el economicismo o su pequeña esquina neoliberal, tal vez. Mira, ¿por qué la tormenta perfecta? Porque si tú haces una especie de... te abstraes de lo que hemos vivido de la historia y comienzas a recordar los hechos que hemos atravesado en el Perú desde la llegada del COVID hasta ahora, no nos falta nada. Lo único que nos falta es un terremoto. Todo lo demás ha ocurrido. Todo. Hemos tenido muertes, rebeliones, golpes de Estado, políticos, corrupción, presidentes de la República que se vacunan a escondidas, ministras de salud que dicen que van a ser los últimos en abandonar el barco cuando estaban vacunados. O sea, muestras en realidad muy fuertes, ¿ya? No, a eso le llamaba yo una tormenta perfecta. Es decir, ha habido tal conjunción de desgracias y de tragedias que ahora tenemos que ser capaces de desmantelarlas y volver a encaminarnos hacia una sociedad mejor. Siempre se dice que todas las elecciones presidenciales es la elección que va a marcar, de la que depende el futuro. Pero esta es una elección que viene de esa historia reciente. Y no han pasado décadas, han pasado apenas 3 o 4 años. Con la tormenta, lo que fue el desastre que fue el gobierno de Pedro Castillo. El desastre que fue el gobierno de Pedro Castillo. Y sin embargo, ayer tú ves que no han aprobado en el Congreso su inhabilitación, ¿no? O sea, tú dices, bueno, y entonces, ¿qué quedamos? En primera instancia lo han sentenciado a 11 años de prisión, pero sin embargo el Congreso
no le mantiene los derechos vigentes para poder postular. Entonces tú dices, ¿dónde estamos? Sí, estoy de acuerdo. Y estoy sorprendido que solo hayamos tocado 5 artículos de 17. Están en el primer apartado, pero bueno. Voy a hablar menos. No, para una segunda edición a lo mejor. Pasemos, por favor, al segundo capítulo. Dime. Educar bien a pesar de estar mal. La primera parte se llama 105 años y el desafío de vivir en comunidad. Aquí te preguntas los desafíos que enfrentó el padre Dinthilac en 1917. Sí. Para quienes no conocen un poco la historia de la Universidad Católica, ¿cuáles fueron estos desafíos que...? Darle una formación católica, ofrecer una formación católica, tener una visión que sea una visión esperanzadora, que tener una formación que esté alineada con los principios del Evangelio, tener una formación de calidad y tener una formación que le permita a los estudiantes asumir ciertas responsabilidades en el entorno, en la sociedad y una curiosidad por la cultura. Aquí mencionas que el retorno semipresencial se dio en el 2021-2. Y también mencionas los retos casi históricos como lo enfrentó el padre Dinthilac. ¿Cómo fue el proceso de retorno a las aulas en la Universidad Católica? Fue muy duro. Yo creo que fue duro porque, digamos, a nosotros nos preocupaba sobremanera el que el regreso a las aulas cumpliera primero con todas las condiciones sanitarias del caso, lo que supuso una inversión enorme a todas las universidades, ¿no? Supuso una inversión en términos de infraestructura, hubo que modelar algunas cosas, hubo que comprar nuevo software para poder responder y también ver cómo nos adecuábamos y cómo respondíamos académicamente a un grupo de muchachos y de jóvenes que habían experimentado las virtudes y los defectos de la enseñanza virtual, ¿no? Y ese era un reto. Tú no sabías qué iba a ocurrir, también para los profesores. ¿De acuerdo? Entonces fue difícil. Ahora, esa parte que mencioné del libro son intervenciones más de orden institucional, pero que no se quedan solo en lo institucional interno, sino que un poco intentan hacer eco de un conjunto de demandas y de situaciones que atravesamos todos los rectores que en ese momento teníamos la responsabilidad de conducir una u otra universidad, ¿no? También mencionas en ese apartado que creer y apostar en la cultura es reconocer al prójimo, sí, en casi todas sus facetas. Sí. ¿Se puede hacer una universidad distinguida hasta en momentos críticos como la pandemia, omitiendo la literatura, omitiendo las danzas, omitiendo la poesía? Yo creo que no. No se puede. Yo creo, o sea, claro, se puede, de acuerdo, pero no se debe. Yo tengo una mirada de la formación universitaria que parte de una formación integral, ¿eh? Y cuando hablamos de formación integral, estamos hablando, así como hablamos de construcción de ciudadanía, también estamos hablando de formación digamos, de formar la estética y la sensibilidad de la gente. Y eso pasa por la cultura. La literatura tiene la virtud de no solo desarrollarte la imaginación, sino de ofrecerte la oportunidad de vivir otras vidas, ¿de acuerdo? De aprender lo que puede sufrir otra persona distinta a ti. Y eso es una construcción de ciudadanía. Hay una filósofa, me parece que no recuerdo, que es norteamericana, que se llama Martha Nussbaum, que viene insistiendo en este asunto desde hace años. Es decir, las humanidades son fundamentales para la consolidación de una democracia, ¿no? Ahora, no te estoy diciendo con eso en que lo único que hay que hacer es estudiar humanidades, ¿de acuerdo? Sino que un economista, alguien que se va a dedicar a las ciencias, alguien que se va a hacer la ingeniería, le haría mucho bien y le hace mucho bien tener la oportunidad de acercarse a una formación más humanista, más acertada hacia la cultura. Cierras este apartado con una frase potente. Somos profesores, no políticos. Somos una comunidad universitaria, no un partido político. Sí. ¿Se puede ser los dos a la vez o cuándo deberíamos preocuparnos que pese uno más sobre el Yo creo que se pueden ser los dos a la vez. A ver, como se pueden ser los dos, una persona puede tener los dos roles, pero no puede confundir en el momento en el que está. O sea, no es lo mismo. Un aula no debe ser nunca una tribuna política.
La responsabilidad de los profesores es la formación, ¿de acuerdo? Es la formación. Pero eso no significa que las instituciones no puedan tener una voz de alcance político. O sea, las instituciones, una universidad católica, entiendo yo, no se puede quedar callada frente a las cosas que pasan alrededor. O sea, una universidad, eso va incluso hasta contra los propios principios fundacionales. Si tú tienes universidades que son unas universidades más tecnocráticas, más cerradas, menos involucradas en el contexto general, yo lo podría entender. Pero universidades como la nuestra o como las universidades que integramos el consorcio, y hemos dado ya las 4 universidades muestra de ello, no podemos dejar de levantar nuestra voz cuando hay un atropello en la Constitución, cuando se violentan los derechos humanos, cuando se pasan, cuando se retrocede en el reconocimiento de las leyes del género, de los derechos de la mujer, los derechos sociales, etcétera. Son cosas que hay que saber decir. Pero, ojo, si eso es una toma de posición política, en buena hora, pero muy distinto es el trabajo que se da dentro de un aula. Porque en un aula lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes es a pensar con libertad. Y nosotros como profesores no tenemos ningún derecho a imponer ninguna ideología a un grupo de estudiantes. Cuando leí esta parte, se me vino a la mente las universidades societarias, o mejor dicho, las que tienen como finalidad el lucro. Y claro, vemos partidos literalmente con Sí, claro, centros como, de estudios. Tenemos cada, Telesub, Podemos Perú, el consorcio César Vallejo con Acuña. por supuesto. Eso me parece mal. O sea, y fíjate, eso, a ver, pero es que es parte de los sueños que están rotos. O sea, tú ves hoy día, lamentablemente en el país, a personas que hablan en la educación y que promueven la creación de universidades cuando claramente lo hacen para satisfacer sus propios intereses personales. Una de las cosas que a mí me tocó salir a señalar y a criticar en su oportunidad fue cuando de pronto te encuentras tú con la Comisión de Educación del Congreso, que está integrada por personas, por políticos, que están asociados o vinculados con estas universidades con fines de lucro. Entonces, eso es inmoral, eso no es ético. O sea, si tú tienes que usas la ley y usas tus prerrogativas de congresistas para promulgar leyes que van a beneficiar exclusivamente tus negocios particulares, me parece una inmoralidad. Eso no, me parece que frente a eso tenemos que indignarnos. Segundo apartado, estamos peor, pero estamos mejor. Sobre el Perú en un aniversario. Y esta frase creo que la sacaste de Cantinflas. Es ¿verdad? de Cantinflas, así es. Y es que eso un poco lo has visto bien en otro momento de nuestra conversación, porque hay que reconocer que de pronto uno vive, digamos, en medio de una narrativa que te hace pensar que estamos estupendamente bien en todo. O sea, que ya va a llegar, ya se inauguró el puerto de Chancaya, entonces ahora van a llegar, ya se hizo no sé qué, vamos a declarar el estado de emergencia, entonces se va a acabar absolutamente todo. Y en realidad las cosas caminan en otro riel, tienen otro sentido. Sacan al presidente de la República, ponemos otro. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿No es cierto? Entonces, pero sin embargo, y eso es por eso es que he utilizado esa frase de Cantinflas, es porque de algo que nos hemos olvidado es que en el Perú tuvimos y tenemos y tendremos gentes que hacen bien las cosas. Gente joven como ustedes, como nuestro amigo que está aquí, que se dedican a trabajar a conciencia, que hacen las que creen, que tienen sueños, etcétera. No todo es un desmadre, ¿de acuerdo? O sea, hay gente buena, ¿de acuerdo? Y nos hemos olvidado de reconocer el valor que tienen esos compatriotas anónimos que cumplen con hacer bien, cumpliendo con la ley, con decencia, sus actividades profesionales. Aquí formulas una pregunta retórica. Si el padre Jorge Dintila, que entrara por la puerta, ¿reconocería la comunidad católica? ¿Cuál sería la pregunta? Mira, es una pregunta efectivamente retórica, pero es una pregunta cuya respuesta te permite ver qué ha cambiado, ¿no es cierto? Cómo hemos evolucionado como institución. Las instituciones tienen que saber adecuarse a los desafíos de cada momento. No hay una hoja de ruta que sea inmovible,
¿de acuerdo? Es imposible incluso predecir y anticipar todas las controversias que se pueden venir. Yo creo que si el padre de Intilac hubiera entrado en esa ceremonia, además se los dije, estaban algunos miembros del clero presentes, imagínense que se abre la puerta y aparece el padre de Intilac que ha resucitado y es una especie así de fantasma, yo creo que estaría satisfecho con lo que ha hecho la universidad. Pero también nos diría que nos faltan cosas, ¿ya? Nada es perfecto. Y creo que estaría satisfecho porque una universidad como la nuestra ha logrado mantenerse fiel a principios que tienen que ver con la formación católica, que tienen que ver con el espíritu crítico y que tienen que ver con la defensa de la democracia en el país. Estoy de acuerdo. Y ahora, aquí mencionas que no se dialoga a gritos y es imposible dialogar con quien no quiere escuchar, que la democracia no se implanta con balazos ni con destrucción. Si es tan elemental y tan universal lo que ha escrito, ¿por qué todavía nos cuesta condenar las 49 muertes que ocurrieron en el marco del estallido social? Pero porque tenemos, ¿cómo decirte? Una suerte de, ¿cómo decirte? Se ha desarrollado una habilidad para dejar detrás las cosas que son principios fundamentales. Hoy día, la palabra, el uso del lenguaje, puede servir para enaltecer un asesinato, ¿de acuerdo? Y para condenar una buena conducta, ¿ya? Eso se ha normalizado y eso me parece terrible, ¿ya? Esos asesinatos que se produjeron cuando fueron esas rebeliones, estos movimientos políticos, estas marchas, no hay otra manera que reconocer que fueron muertes injustas. Gente que no tenía nada que ver ahí. Y no somos capaces de llamar a las cosas por su nombre. Mira, ya han pasado 4 años, ¿eh? Ahora estamos empezando la campaña electoral y tú ves que otra vez hay todo un grupo de gente que lo que hace es invoca la muerte, te llaman que eres corrupto cuando piensas de una manera distinta, o eres caviar, ¿no es cierto? O eres un terruco. Entonces, porque la cultura del diálogo no es solo con quienes piensan lo mismo. La cultura del diálogo supone la capacidad de 2 personas que tengan ideas distintas de conversar con serenidad y sobre todo reconocer lo que es la argumentación. Es verdad. Capítulo número 3, el cine. Aprender a ver y oír. Empiezas el primer apartado con una experiencia familiar. Sí. Tu querido abuelo Rafael, sí. El helado de lúcuma. Mi papá. Y una película que se llamó El viaje fantástico del Sinbad el marino. Sí. Creo que es del 73, si no me equivoco. Por ahí. ¿Cómo es que esta anécdota personal suya se traduce a una férrea defensa por la ley del cine y en general de democratizar la gran pantalla? Primero, yo utilicé la figura de mi abuelo, a quien quise mucho, con quien fui muy unido. Él me enseñó no solamente a ir al cine, sino también a hacer deporte, preocuparme por el deporte, etc. Mi abuelo fue un tipo, además, muy juguetón. Le gusta travieso, era un bajito y travieso, ¿ya? Y le gustaba mucho el helado de lúcuma, en el antiguo barbecue que quedaba frente a Lóbalo Gutiérrez. Bueno, y lo utilicé porque creo que esas cosas salen también de la casa. O sea, las casas, ¿cómo decirte? Hay lo que los padres tenemos una responsabilidad no solamente de orden familiar, sino también de formación. Formamos, ¿ya? Y algo que tenemos que hacer es ayudar a nuestros hijos a que descubran la cultura, a que descubran el pensamiento crítico, a que descubran que hay otras cosas. Y yo utilicé ese recuerdo familiar para que se vea que en realidad el llevar a un niño al cine es comenzar a formar también democráticamente. El que un niño experimente visitar un museo, el que un niño pueda disfrutar una buena película de tele, o sea, eso se educa y no basta con decir voy a promover el cine o voy a fomentar la cultura o tienes que leer Don Quijote de la Mancha para ser una persona culta. Oye,
enséñale a leer primero. O sea, anda por lo más básico. Y eso básico es algo que nos estamos olvidando. Ahora, y con esto termino para no monopolizar esta respuesta. Yo creo, fíjate, que en el Perú estamos desplazando las cosas importantes y fundamentales por las urgencias. ¿Ya? Hay cosas que son urgentes de resolver, pero algo que es esencial en el Perú es el reconocimiento de los valores culturales, de la diversidad de lengua y el conocimiento de nuestra historia. Y eso es cultura. Estoy de acuerdo. A ver, aquí mencionas que a comparación de otras dinámicas del mercado, el espectador no es una caja vacía. Así es. Dices que evoca, piensa, recuerda y aplica tal vez una moraleja de esta película. Así de importante resulta ser un largometraje al momento de construir democracia, porque mencionaste Huayna Sigo Sí, Siendo... porque fíjate, la experiencia del espectador de una buena película y sobre todo el cine nacional es que hay algo que uno no ve y es tú te vas y te sientas en una butaca y lo que haces a través de la vista lo que recibes a través de la vista es resultado de mucha gente. ¿De acuerdo? Es resultado de mucha gente, es resultado de una interpretación de la realidad y es resultado de una clara voluntad por contar una historia bien, bonita. ¿De acuerdo? Y tú como receptor no estás simplemente moviendo los ojos y asimilando como si fuera una caja vacía. Lo que haces es procesas, piensas, cuestionas, te emocionas. O sea, tú ponte a pensar cuántas veces hemos ido al cine y de repente hemos tenido que aguantarnos las lágrimas para que el vecino de la butaca no nos vea con cara de bicho raro, ¿no es cierto? O sea, ese proceso es un proceso de orden comunicativo, ¿de acuerdo? Y en o sea, si una película de cine te puede emocionar, te puede hacer que o caigas en un ataque de risa, una carcajada profunda o te emocione, es porque está cumpliendo con su función comunicativa. Y esa es la importancia que tiene el arte. El arte te permite descubrir al otro y creo que también te permite descubrirte a ti mismo. Por eso que es fundamental. Creo que todos quedaron conmovidos al ver la película Retablo del año 2021, Huillacpirca del 2022 o recientemente Raíces del 2025. Pero hay otros que juzgan. Ok, quitemos de lado las historias ficticias y pongámonos más a figuras polémicas. Por ejemplo, el documental sobre Juan Velasco Alvarado, sobre Javier Herós, sobre Javier Díaz Canseco o incluso de Hugo Blanco. En estos casos, ¿el cine todavía sigue construyendo o por el contrario empieza a dividir? Mira, yo creo, a ver, de repente lo que te voy a decir es un poco duro, pero lo veo así. Yo creo que hay una asolapada, cada vez menos, cada vez más evidente, una actitud de censura ante opciones artísticas que no corresponden con ciertas maneras de ver la realidad. ¿De acuerdo? Y hay en el Perú, como ha ocurrido también en otros países, una suerte de predisposición a reinterpretar la realidad y la historia a favor de cuál es tu punto de vista político. ¿Ya? Y eso es la negación de la conciencia crítica y la negación de la realidad. Fíjate, el tema, y no se trata de por ser velasquista que tú tienes que ir a ver esa película, sino porque es un documento, es una interpretación que después tú tienes todo el derecho de criticarla por buena, por mala, por lo que fuera, ¿ya? Tienes todo el derecho, pero también creo, no te puedes negar la oportunidad de conocer algo que no viviste. Eso es lo que creo. Mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando Francisco Lombardi estrenó La Boca del Lobo, yo no había terminado todavía el colegio. De repente estoy exagerando un poco, pero por lo menos fui con mis compañeros, fuimos a verlo. Y para nosotros fue una llamada de atención de una realidad que no se estaba viviendo en Lima. Y lo vimos en el arte. Y después eso nos provocó que nos comenzáramos a juntar, que comenzáramos a discutir y comenzáramos a pensar
sobre la base de la película en un mundo que estaba ocurriendo después. Esa es, digamos, esa es la labor que tiene la cultura. No necesariamente que tengas que irte a conversar con los demás, ¿ya? Pero que por lo menos te lleves tú una idea que no tenías antes de que empezara la película. Eso me parece que es importante. Y estas películas que tú has mencionado, yo creo que hay que mirarlas así. Hugo Blanco, Velasco Alvarado, Montesinos, Fujimori, son parte de nuestra historia. Y todos los que tú has mencionado son productos peruanos. Ninguno es importado. Es verdad, lo digo porque en octubre del 2019 fui con mi señora madre, mis dos hermanas, a ver La Revolución y la Tierra en Plaza San Miguel. Y claro, cuando terminó la película, la multitud estaba aplaudiendo, pero los diarios se estaban quejando. Por ejemplo, Perú 21, Aldo Mariátegui decía: ¿cómo vamos a financiar esas películas velasquistas, promoscovitas? Bueno, ya se imaginará la cantidad de insultos, ¿no? Entonces aquí entramos en el debate del costo-beneficio. ¿Tenemos que sacrificar estos ahorros para unas películas? O por el contrario, deberíamos invertir más ahorros a estas películas. Yo te voy a decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque, otra vez, el arte no puede, el financiamiento del arte no puede estar condicionado por miradas políticas y por ideologías de alguna persona. La opción y la creatividad tienen que tener libertad para poderse expresar. Te guste o no te guste. Lo que me parece que debe ser el centro de la discusión es que si tiene calidad o es mala calidad, ¿ya? Obviamente, esto no te debe llevar a una cosa ingenua, ¿no es cierto? De decir, ya aquí esto vale, total, si tú tienes recursos. Pero hay que, digamos, esto pasa por un proceso de formación, no de negación. Cuando comienzas tú a negar las cosas, se cae en una censura. Es como lo que ha ocurrido con esta discusión que hemos tenido aquí en el Perú hace poco sobre los libros que se debían leer en un colegio. Eso es censurar, ¿de acuerdo? Libros que una biblioteca tiene que ser una oferta abierta. Y la responsabilidad de los profesores es enseñarles a nuestros estudiantes a leer A, B o C, ¿no? Estoy de acuerdo. Pasemos al cuarto y último capítulo, Diario de Debates. Aquí mencionas, en 2023, los 20 años del informe final de la Comisión de la Verdad. Sí. Y aquí tienes una inquietud. La inquietud es que tras los 45 años del atentado en Chuschi, las nuevas generaciones olviden la memoria, olviden lo vivido, o mejor dicho, que empiecen a verlo como algo poco relevante. ¿Qué se tiene que hacer para observar con la mirada de quienes vivieron esa época en lugar de verlo como algo distante? Mira, recordar. Hay que y pensar que hoy día tenemos a jóvenes, que incluso personas que están en el Parlamento, que no han tenido la experiencia de la violencia senderista, terrorista. No lo han vivido. Que no han vivido lo que ha sido el miedo de las bombas, ni han vivido la represión de las Fuerzas Armadas. ¿Ah? O sea, que no puedes salir a la calle porque te viene un coche y ¡bum! Te lleva a la comisaría. Y creo que eso es otra vez el que los que somos mayores tenemos que saber cómo comunicamos ese drama y esa tragedia nacional que significó y ocasionado por los movimientos terroristas en el país. Lo peor que podemos hacer es negarlo, ¿de acuerdo? Porque cuando tú niegas algo de la realidad es que comienzan la serie de interpretaciones y hoy día una mentira adquiere perfiles de veracidad que no merece, ¿no? Y algo que mencioné en ese texto que te estás refiriendo tú es que, por ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad, con las cosas buenas, con las cosas malas, con todo lo que tú quieres, es un diagnóstico. Tiene un diagnóstico. Nunca ha habido un diagnóstico similar, ni antes ni después. Hay que leerlo y corregir todas las cosas que hay que corregir. Aquí mencionas, si solo nos reunimos los de siempre, Sí. si en el escenario, en el aula solo hay canas, y si se olvida el destinatario de hoy, todo lo construido, por más que esté puesto en el informe final, quedará... Es que ¿sabes qué, David? Nadie debe ser dueño de la memoria.
ni sentirte que eres dueño de la memoria. La memoria no debe tener dueño, la memoria somos los dueños. La memoria tiene una propiedad que es colectiva y tienes que ser capaz de transmitirla. Y tienes que, si solo se vuelve digamos, en el discurso de unos pocos que van envejeciendo y no se transmite a los demás, y los demás ahora no tienen esos referentes que tenían antes, entonces habrá servido de poco todas las muertes que hubo durante los años de la violencia terrorista. ¿Qué puntos del informe final pueden ser precisamente los que usted señala como polémicos, negativos? Porque hay críticas demenciales que están fuera de la realidad. Totalmente. El delirio. Hay del delirio. Por sí. ejemplo, 2021, volviendo a las elecciones, Keiko decía, no es conflicto armado interno, es terrorismo. Ya, eso me parece demencial, pero si hay una crítica más o menos racional que se le puede hacer al informe final, ¿cuál sería? Que lo que necesita es reactualizarse ahora. Lo que se necesita es, ese informe tiene que debió pasar por un segundo, y ahora cómo comunicamos lo que está ahí, cómo hacemos que esto sea accesible, cómo hacemos para que esto sea mucho más digerible. Hubo esfuerzos notables del personal del grupo de académicos e intelectuales que trabajó en el informe final. Pero también es verdad que luego la historia del país se encaminó en una dirección en donde parecía que si tú hablabas del informe final ya te señalaban de terrorista, y si tenías que negarlos para convertirte en una persona decente. Y esas son tonterías. ¿Te das cuenta de esas tonterías? Ahora lo que deberíamos hacer es que tal vez muchas de las conclusiones del informe final no han perdido vigencia. No quedarte en el detalle y la discusión, si se llama así, se llamó del otro lado, si fueron tal número de muertos, sino que existió, es una tragedia y no podemos nosotros correr el riesgo de que se repita. Ahora estamos cerca de un proceso electoral en donde está comenzando con una violencia verbal que se está normalizando, donde hemos visto lo que le ha pasado a un precandidato en una situación de violencia generalizada en Lima, y no podemos simplemente decir que el país va a salir adelante teniendo más la mano dura. O sea, esa discusión, o sea, oye, hay más problemas, ¿no? Estoy de acuerdo. Y para cerrar ese apartado, mencionas el esfuerzo que están haciendo 3 universidades pontíficas y católicas en América Latina. Bajo su rectoría, tendió puentes con la Universidad Católica de Chile, con la Universidad Javeriana de Colombia, en un proyecto llamado Educar para la Democracia. Así es. ¿En qué consistió y qué se puede aprender? Esa fue una iniciativa muy buena. Se dio porque coincidimos 3 rectores que pensábamos lo mismo sobre la importancia de de las universidades católicas y la responsabilidad que tienen la formación católica en el desarrollo de los países, lo que no significa cucufatería, ojo, estamos hablando de formar en valores, y decidimos tener este seminario y nos estuvimos reuniendo tanto en Colombia, en Chile como en el Perú de manera itinerante a discutir temas que fueran comunes y a compartir experiencias. Reconciliación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Informe final, memoria. Y era muy importante porque las reuniones debíamos no solamente autoridades, sino también profesores y estudiantes. Y eran compartir miradas de los mismos problemas. Último apartado en torno al cambio climático. Sé que son 4, pero entenderá también que estamos también... No, tranquilo, yo sé que se está yendo el tiempo. Nuevamente había señalado que en los primeros días de cuarentena el cielo estaba limpio, el mar estaba menos contaminado, especies volvían a su hábitat, pero no aprendimos la lección y volvimos al pasado. Mira, es otra vez, te lo pongo con el ejemplo más inmediato que también está en uno de los textos de la primera parte, y es la basura. Nuestros ríos siguen siendo lugares en que se han vuelto depósitos de basura. La gente sigue botando la basura al mar, a las aguas. Seguimos contaminando las aguas de los ríos, seguimos contaminando nuestros cielos, seguimos generando una contaminación auditiva, y sobre eso no se discute. O sea, ¿cómo
Y tiene que ver con la cultura, otra vez, porque el medio ambiente y la preocupación por el cambio climático nos toca a todos. ¿De acuerdo? Todo. O sea, cuando tú botas un papelito por la ventana, en realidad lo que te estás diciendo en el fondo es que te importa un rábano lo que ocurre después. A mí me pasó una vez en un viaje por el norte en que veníamos detrás, estaba con mi familia, veníamos detrás de un carro y del carro que estaba adelante abrió una ventana y salió una mano y tiró una cáscara de mandarina y la cáscara de mandarina se metió por la luna en que yo estaba manejando. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, pues esas cosas no pueden pasar. No deberían pasar. También menciona un pasaje cuando estuvo en Buenos Aires. Había un mural diciendo, despertá, no tenemos planeta B. Exactamente, tenemos uno. Y los responsables del cambio climático y del daño que se le está haciendo al medio ambiente somos nosotros. Ahora, tú ves lo que ha ocurrido en las COP última y ves las dificultades enormes que han tenido los propios líderes mundiales para ponerse de acuerdo en términos de, digamos, de cultura y de tratar de controlar todo lo que es la contaminación ambiental. Y de hecho las comunidades indígenas estaban afuera, en las puertas, queriendo ingresar o al menos tener unos minutos para el micrófono. Y no se les oye. ¿Te das cuenta? O sea, por ejemplo, no es, y otra vez te digo, mira, no es lo mismo hablar del cambio climático aquí, en este estudio, nosotros tres, con todas estas luces, con los libros, qué sé yo, que hablarlo en el Amazonas, en el centro de la Amazonía, o en el Valle Sagrado, o a las orillas del lago Titicaca. ¿Te das cuenta? Estamos, la vida, el sufrimiento de las consecuencias del cambio climático los dan, digamos, lo sufren las personas más vulnerables. Y son por responsabilidad nuestra. Algunos países, como por ejemplo la India, vive del carbón, crea puestos de trabajo con el carbón, y cuando viene la Unión Europea o Estados Unidos a pedir que paren con el carbón, no está dispuesta. Es que es tan difícil buscar una acción conjunta sabiendo las diferencias. Es que también hay mucho interés económico, ¿no? Hay mucho interés económico. Tú mira, el gobierno de Estados Unidos nombró como secretario de salud a una persona que negaba la importancia de las vacunas. Y han terminado desarmando todos los proyectos de investigación en términos de salud pública. Robert Kennedy, me parece. ¿Ya? O sea, lo han terminado desarmando. Le han quitado de financiamiento y han sido considerados como proyectos de investigación que no tienen ningún sentido, cuando es evidente la importancia que tienen. O sea, es que es un poco lo que, otra vez, ha llegado un punto lamentable en que tenemos que justificar lo evidente. ¿No es cierto? Que la investigación es positiva, hay que justificarlo. Que tenemos que formar a la gente en ciudadanía, hay que... y eso es una normalidad que no podemos nosotros dejar que se enquiste y nos aplaste. ¿Por qué personajes tan disímiles pero trascendentales como José María Arguedas en el siglo XX hablaba sobre si valía algo este mundo, y el Papa Francisco en el siglo XXI en Laudato Si, que teníamos que cambiar la brújula o hacer algo? ¿Por qué visiones tan disímiles llegan a un punto de consenso, pero países en el mismo año, con las mismas actividades, no? Mira, es que son magnitudes distintas, ¿no? Cuando Arguedas o el Papa Francisco, con razón, Arguedas coincidía con Gustavo Gutiérrez y también coincidían con el Papa Francisco, que vino mucho tiempo después. Pero estás hablando de individuos que tienen una libertad y tienen un compromiso manifiesto con la vida común de las personas, y a veces los países o los dirigentes que deberían hacer lo mismo se dejan llevar por presiones económicas, por las pérdidas o ganancias, por términos de lucro. El lucro, la cultura del lucro puede terminar, digamos, desvirtuando y transformando todo lo que es una vida común. Mira, nunca ha ocurrido, hasta donde yo sé, que las personas con más dinero en este planeta estén alrededor del presidente de los Estados Unidos. Nunca. La gente que tú ves, agarra cualquier ranking, a los 4 más o sea, esa cantidad de dinero que a ninguno de nosotros tres
tú y nuestro amigo que está ahí, y yo, podemos imaginar, esos son parte del cogollo que dirige, que está cerca del gobierno del país más importante del mundo. O sea, entonces, algo no está funcionando. Y a modo de conclusión, ya para cerrar la entrevista, ¿qué podemos hacer para que estos sueños rotos no necesariamente se hagan realidad, pero vuelvan a ser factibles dentro de nuestro radar? Yo te voy a decir que creo que hay 3 cosas. La primera es recuperar el diálogo, ¿de acuerdo? Sentarse a conversar como hemos hecho ahora, por lo cual yo estoy muy agradecido además, sentarse a conversar y a argumentar, ¿ya? Eso es lo primero, ser capaz de oír a los demás. Lo segundo es recuperar una curiosidad, es decir, no hay que dudar, porque ahora que vivimos en la cultura de las medias verdades, de la inmediatez, tenemos que aprendernos a dudar y preocuparnos por qué dicen los demás sobre algo que asume uno como válido. Yo creo que la prensa en general o iniciativas o emprendimientos como este tienen un papel importantísimo porque te dan una opción distinta y no hay que tenerle miedo a las opciones distintas, sino que hay que saber comprenderlas. Y la tercera, que debió haber sido la primera, es que cuando se hable de educación, primero, que hablen de educación de manera consciente y que se creen los espacios para que la palabra de los que saben de educación se escuche. Hay mucha gente que habla de cómo dictar en una clase y nunca se han parado ni 5 segundos delante de lo que es un aula con jóvenes de 16, 17 años en ningún espacio. Entonces, creo que esos 3, y ojalá que los 3 temas sean temas de la próxima campaña electoral. Carlos, muchas gracias por formar parte del episodio número 25. Gracias Significa muchísimo para el programa, para MetroStudio, para mí y para la familia recoletana. Por supuesto, Sagrados Corazones ante todo, sí. Que dicho sea de paso, creo que fue el que ofreció las primeras aulas a la Universidad Católica. El padre de Intilac era miembro de los Sagrados Corazones. La clase y la Universidad Católica nació en el antiguo convento de los sacerdotes de los Sagrados Corazones que está en la Plaza Francia, al costado de la iglesia. Yo he ido a ver la clase está ahí, está un poco desaliñada, pero la clase está ahí y cuando tú ves cómo de ese espacio hemos llegado a lo que hoy día tenemos, el camino ha sido gracias a la iniciativa del padre Intilac y al sacrificio de mucha gente. Hagamos que los sueños valgan. Exactamente, exactamente. Muchas gracias y conmigo será hasta el siguiente episodio.